Bueno. Trampas, palancas, chanchullos y una valla como para un tigre. ¡Au! Tony el Freidoras Freixa es uno de estos personajes graciosos que cada vez que le preguntan sobre el mayor caso de corrupción de la historia del deporte, el archiconocido como caso Negreira Barçagate, ya que él formó parte de la junta del Joker Laporta, Sandro Rosell, Josep María Bartomeu y Floreta, y además en su faceta de abogado, que tengo mis dudas de que lo sea o que haya ejercido alguna vez, su respuesta es como la de cualquier mendrugo culerdo que niega la realidad de lo que se está investigando, que en ningún caso es pagar, sobornar a ningún árbitro. Tony, això ja ho va fer amb el caso Camacho Mayoral. Misteriosamente, él siempre alude que ellos no han pagado árbitros. Partido en que el Barça ha sido beneficiado y un solo partido en que el Madrid haya sido perjudicado. Tráemelo. Y me quiero dirigir a Tony el Freidoras Freixa. Eso ya lo sabemos. Vosotros pagasteis 8,4 millones durante más de 17 años al vicepresidente del CTA a cambio de influir en los arbitrajes, como tú mismo confirmaste en la cadena COPE. Incluso no pagaban. Pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, Es verdad. Me alegra mucho que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Dicha declaración, por petición del Real Madrid, ha sido incorporada a la causa. Ese momento que hemos visto se hizo viral y Freixa, que estaba en el ostracismo, ya que todas las facciones de los compraárbitros, bartomeusistas, laportistas, rosellistas, nuñistas, gasparistas, lo consideraban un traidor. Aprovechando ese momento de la cadena COPE, Freixa hizo varias entrevistas para intentar aclararlo y la verdad es que no lo hizo. Desde mi humilde punto de vista, esas palabras son muy importantes en el caso, ya que un exdirectivo reconoce que pagaba la Negreira por una especie de lobby arbitral, pero con el paso del tiempo parece que se ha olvidado, ya que Freidoras Freixa se ha convertido en uno de los lacayos, huelepedos, mamporreros lamesables de Juan Lapuerca, y las malas lenguas dicen que supuestamente le entregó un Frodo Bolsón para que se pudiera meter. Oye, Florentino, ¿quieres un pollo? ¿Un canapé? Eso es cocaína, Joan. Que es una raya para un tigre. Palancas FC, Palancas TV y ahora Palancas Televisión nació para que todo el caso Negreira no se dejara morir, silenciar, blanquear y muchísimo menos perdonar, ya que el Fútbol Club Barcelona es este club corrupto, criminal, compra árbitros, compra inscripciones, está viviendo permanentemente en la ilegalidad. Como iba diciendo, estas declaraciones de Tony el Freidoras Freixa, que dejaba claro que todas las juntas directivas sabían por qué pagaban, he decidido rescatar el comentario de Juanma Rodríguez, donde le pedía explicaciones, que aclarara lo que quería decir con lo del lobby arbitral, y desde este humilde canal no dejar que la rueda del caso Negreira se detenga hasta el día del juicio final. Así que vamos a recordarlo, no olvidéis suscribiros, darle al like, compartirlo y de esta forma este contenido no caiga en saco roto. Así que sin más dilación, vamos a ello. Que ocultan Negreira, sentencia, el Barça compraba buscando la excelencia, títulos manchados con dinero, sus trofeos, te hablan de sextete, podrido está por dentro, se llenan la boca, hablando de honor, pero en las cuentas del Barça se oculta el terror.
al oeste en Filadelfia. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y tu tía irás a Belén. Después de rogarla incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión y entonces me di cuenta de la grave situación. 11:01 de la noche, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Quiero pediros perdón de antemano porque estoy seguro de que hay asuntos mucho más importantes, mucho más acuciantes que este, pero es que, de verdad, os tengo que confesar que no puedo parar de darle vueltas a la cabeza a lo que dijo el otro día Tony Fraser en la cadena COPE y la forma tan sorprendente que tuvo de resolver lo que él mismo dijo y sobre todo el colofón final, la guinda de sus propias declaraciones al sugerir que el Fútbol Club Barcelona, que fue el club que pagó durante 17 años al vicepresidente arbitral, tendría que romper relaciones con quien no lo hizo. Porque aquí hubo uno que pagó y los demás no. O sea, que tenía que romper relaciones con el Real Madrid por defenderse en los tribunales de justicia. Hombre, sorprendente, sobre todo viniendo de un abogado profesional. No sé si ejerció el derecho, pero es abogado de carrera. Es cierto que el señor Fraser, que utilizó el término lobby, no se refirió nunca a la compra de un árbitro en concreto. Ahí le echa el marrón a Lama. Debe ser que Fraser, que colabora en COPE, está diciendo que Lama es un correveidile, que es lo que decía de los demás, en la caverna mediática o la central lechera, no sé, pues eso díselo a Lama. Es verdad eso, pero es que el juez Aguirre habla de corrupción sistémica. Otro día, placa, os dimos... Corrupción sistémica. ¿Por qué habla su señoría de corrupción sistémica, o sea, corrupción generalizada? Muy sencillo. Lo que sugiere el juez, y más que sugerir, lo que dice el juez Aguirre, es que teniendo a sueldo a la persona que decidía los ascensos y los descensos de los colegiados, o sea, su futuro económico, porque todos sabemos que entre arbitrar en primera y hacerlo en segunda hay una diferencia de pasta importante, también se tenía atado y bien atado a todo el sistema. Creo que es importante insistir en esto 1.000.000 de veces si es menester. Si Real Madrid Televisión hace vídeos de todos los colegiados, incluso de aquellos que de vez en cuando aciertan, bueno, hasta un reloj estropeado da 2 veces bien la hora a lo largo del día, lo hace no porque critica a un árbitro, sino porque critica a todos. Corrupción sistémica. ¿Quién lo dice? Su señoría. Lobby. ¿Quién lo dice? Tú, Tony Fraser. Yo, no. El otro, no. Rodrigo Marcial, no. Isra Íñiguez, no. Su señoría habla de corrupción sistémica. Y tú hablaste de lobby en la cadena COPE. No nos enmarrones a los demás. Decía Fraser en el diario Sport que, de ser citado por el juez, estará ante una gran oportunidad para defender al Barcelona del equipo que más han beneficiado los árbitros a lo largo de la historia. Pero Fraser, que insisto en que es abogado de profesión, tiene, yo creo que un cacao importante en la cabeza, ¿eh? Vamos a ver, Tony, si el juez Aguirre te llama finalmente, como ha solicitado el Real Madrid, que está por ver, que efectivamente te añada a la causa, si te llama no es para hablar de fútbol, no, sino para que le expliques por qué hablabas de lobby. Negreira te llama, mamón. ¿Qué dice usted, el entero? Negreira, el tío. No. Negreira, el que ayudaba al Barcelona, ¿no? Palancalona, sí, ese. En relación con el pago de 7,3 millones de euros, alguno más, a lo largo de 17 años, en concreto entre 1994 y 2018. Hombre, más que nada, Tony Fraser, porque tú formaste parte de aquella junta directiva de 2003 a 2005. No yo, ni Marcial, ni David López, tú. Ninguno de nosotros ha hablado de lobby, hablaste tú. Su señoría habla de corrupción sistémica, no nosotros, su señoría. Y empleas exactamente el término lobby, que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua puede ser 2 cosas, puede ser o bien un vestíbulo
Os pondré un ejemplo. Espérame, Julita, en el lobby mientras le doy de comer al gato. O bien puede ser un grupo de presión. Yo creo que tú te referías a un grupo de presión, no a la sala de entrada a una vivienda. Espérame, Julita, en el lobby. Y además es un término que no se emplea ya demasiado para eso. En el diccionario panhispánico de dudas se dice que el lobby, con una sola B, no con dos, y una I latina, no con una Y, es un grupo u organización dedicados a influir en los políticos o los poderes públicos en favor de determinados intereses. Hablaste tú de esto, de lobby. Dijiste textualmente lo siguiente: un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby y un presidente tras otro no se atrevía a quitar eso porque pensaba que nos iba a ir peor. Claro, Freisa, si un presidente tras otro no se atrevió a quitar eso porque pensaban que les iba a ir peor, era porque creían que con el servicio ofrecido por el listillo que ofrecía un lobby les iba bien, ¿o no? Me cuadra. De eso, Toni Freisa, es de lo que querrá hablar contigo el juez si te cita finalmente, y no de tus recuerdos en el Camp Nou o del penalti de José Emilio Guruceta, que a lo mejor ni su señoría sabe quién era. Como Freisa metió la pata, por mucho que él quiera poner en funcionamiento el ventilador, lo resuelve como lo llevan resolviendo todo en Cataluña y en lo deportivo, en especial en el Fútbol Club Barcelona desde hace ya medio siglo. Dice: no entiendo cómo no rompen relaciones con el Real Madrid. Esto es tremendo, o sea. Y como decía Groucho Marx, y dos huevos duros. Es decir, como no me gusta que me digan la verdad, yo en vez de retroceder me voy hacia adelante, porque claro, como siempre nos ha ido bien con esta táctica, pero, y solo en lo tocante a esto último, o sea, en la ruptura de relaciones entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, mira, en esto sí estoy de acuerdo con Toni Freisa, pero al revés. Yo no logro entender cómo es posible que el Real Madrid Club de Fútbol no haya roto relaciones, pero hace años, con esta gente, con ese club y con esos directivos. De verdad, es increíble. Lograron reescribir la historia y que hubiera muchas personas, algunas por interés, otras por desconocimiento, que pensasen que el Real Madrid era un club franquista cuando no hubo club de fútbol que apoyara más a la dictadura del general Franco que el Fútbol Club Barcelona. Y ahora quieren volver a reescribirla. Mira, Freisa, si te citan, vete, pero hazlo con papeles bajo el brazo y no con tus recuerdos de crío. Papeles, documentos, y no me refiero a los informes de Negreira, sino a unos serios, porque los de Negreira... Mierda llena de colores, la mayor mierda cromática de la historia de la humanidad. Eran 2 folios, insisto, con los faltas de ortografía y manchas de café. Y si tienes alguna prueba de que el Real Madrid pagara durante 1 minuto, fíjate qué barato lo pongo, 1 minuto, no te digo un día o 1 hora, no, 1 minuto, 1. Si tienes una prueba de que el Real Madrid pagó al vicepresidente de los árbitros 1 minuto, llévalas al juzgado. Apórtalas, porque es eso y no tus viejos fantasmas futbolísticos lo que se va a juzgar. No nos des mítines. Freisa, danos explicaciones. ¿Lobby? ¿Grupo de presión? ¿Tenían miedo a dejar de pagar por si les iba mal? ¿Qué quisiste decir el otro día? Igual no te llama, ¿Qué quisiste decir, Freisa? No le eches el marrón al ama. ¿Qué quisiste decir? 9 sobre las 11, empezamos.